Sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este jueves 3 de abril de 2014. Hoy, con un día caluroso. Yo no sé cómo aguantas ahorita el saco, ¿eh? Yo me quité la chamarra. Me quité la chamarra porque de veras, esta es una primavera muy calurosa, de veras. Pues, muy calurosa. Pero en fin, aquí estamos con tu muy amable presencia, Slayman Bonilla Núñez, filósofo, pero sobre todo amigo de este programa. Algo que te apreciamos de manera muy especial, Slayman. Slayman, cuando hablamos de este tema el día de hoy, filosofía, maestra de vida, a mí en lo personal me surgieron muchas preguntas, muchas ideas, porque además creo que la filosofía es lo que te acerca a ello, a hacerte preguntas, a tratar de descubrir la verdad. Yo soy un joven de la tercera edad, de 67 años de edad, y entre las cosas que te quiero preguntar es, las personas de la tercera edad, que tienen tiempo, que son jubilados, ¿se pueden acercar a la filosofía? Es complicado. Hay textos sencillos. Hay lugares donde se puedan acercar las personas a estudiar. Esa es una de las preguntas que me surgieron. También, en el caso de los niños, el otro extremo. ¿Es posible que los niños aprendan filosofía? Que se acerquen a saber lo que es la filosofía. Y otra más, porque además tú eres profesor. Sí. ¿Cuál es el papel de los profesores a sus alumnos en razón de poder conocer filosofía y enseñarla a sus alumnos? No importa qué carrera tengan, no necesariamente tienen que ser filósofos. Los maestros son ingenieros, contadores, abogados, médicos, pedagogos. Sin embargo, esta parte de la filosofía, sin llegar a profundizar como filósofos, es algo que se puede enseñar, que se puede inducir en las escuelas. Son algunas de las preguntas que me hice, varias, cuando hablamos de este tema. Filosofía, maestra de vida. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación mensual. Estamos sí. Nuevamente para compartir contigo y con los interesados en estos temas, con el público interesado, pues un poco de lo que se conoce o de lo que se desconoce también. Sí. El tema surgió, hay una frase de Cicerón que dice: la filosofía es maestra de vida, inventora de leyes, bueno, está en latín, entonces se puede traducir de ambas formas, e introductora de toda virtud, dice Cicerón. La filosofía es maestra de vida, inventora de leyes e introductora de toda virtud. Fue de ahí de donde me surgió el tema, sí, ¿no? Sí. Titular a este programa como la filosofía como maestra de vida, o filosofía maestra de la vida. Y efectivamente, como dices, ¿cómo puede fungir la filosofía en la vida de las distintas personas, sean niños, sean ancianos, sean jóvenes que están en etapa de formación? ¿Qué es esto de la filosofía que a veces, desgraciadamente, nuestro sistema educativo, pedagógico, lo hace algo tedioso? La filosofía es un libro donde vienen un conjunto de personajes extraños, ¿no? Con nombres extraños, Aristóteles, Platón, con los que uno se va a enfrentar a lo largo de su vida, en distintas, incluso en derecho, como dices, o en otras ramas, pero que parecen ser muy sabios, pero que a la vez dicen cosas muy extrañas.
y te lo meten como información, datos, aprende, memoriza, y la filosofía termina siendo una mera disciplina intelectual en vez de ser una formadora como querría Cicerón y muchos en la antigüedad, e incluso ya en la época actual algunos que lo están retomando, que hablaremos de ellos si da tiempo. Sí, claro. ¿Cómo puede la filosofía influir? O sea, la filosofía no es algo ajeno a la vida del ser humano. Mucha gente cree, insisto, en que la filosofía son esos libros de Platón, los diálogos de Platón que me dejó el profesor en la preparatoria, en la secundaria, en la universidad, y que con un poco de trabajo, porque dice unas cosas rarísimas y muy complejas, y lo tuve que leer varias veces para entenderlo, pero eso es filosofía. Y no, la filosofía es algo interno, es algo que le es esencial al hombre. Es este afán por conocer, por descubrir, y ahí podemos empezar. En los niños, que era una de tus preguntas, el niño, varios filósofos lo llegan a mencionar como una imagen bastante bonita, bella. Los niños, entre ellos, por ejemplo, solo por citar uno, Karl Jaspers, el niño es quizá el filósofo por excelencia. ¿El niño? El niño. ¡Ay, no me digas! Sí. Aún sin tener conocimientos, sin... Claro, porque la filosofía, en última instancia, no se trata de tener conocimientos. No es un acumular información, por eso te decía, no es una base de datos, que evidentemente viene con las experiencias, con las lecturas, pero la filosofía, y eso es lo que en la antigua Grecia había dos términos, que era filósofo y sofos. De hecho, el filósofo surge como reacción, sobre todo en Sócrates, al sofos, aunque, bueno, hay cuestiones, hay debates sobre cuándo se inaugura la palabra filosofía como tal, estrictamente, aunque los ortodoxos de la filosofía, los eurocéntricos, diría Dussel, de la filosofía, dicen que esta surge con Tales de Mileto específicamente. Parece ser que la palabra surge un poquito después con Pitágoras. Pero ya propiamente, por eso este periodo lo conocemos como presocráticos, uno de los primeros en vivir, aunque los otros también lo hacían a su manera, pero uno de los primeros ya en formalizar un sistema, todavía no como hoy lo entendemos, tan metódico, tan específico, tan analítico, pero ya entrando en una relación de vida absoluta con la filosofía, es Sócrates. Y Sócrates justo se va a diferenciar de los sofos. Los sofos son estos sabios, que significaría eso, sofo, sabio, que es la gente que cree saber, que tiene mucha información, que incluso en Sócrates vende sus conocimientos, que va por las ciudades vendiendo sus conocimientos, que les paguen y ellos les enseñan cómo ganar, por ejemplo, en los debates, aunque no se tenga la tesis verdadera, sino simplemente que se sepa argumentar de tal manera que siempre se salga victorioso. Y Sócrates se va a diferenciar... ¿Alguna relación con los políticos actuales? pues de ahí va a surgir en Aristóteles el análisis de la retórica, ¿no? A veces decimos que son retóricos, tampoco del todo cierto, porque Aristóteles sí ve en la retórica algo mucho más amplio, en donde sí juega un papel evidente el ethos y el logos y el pathos, son tres, y parece ser que nuestros políticos solo juegan el papel del pathos, el causar impacto emocional en la gente, aunque lo que digan sean puras tarugadas y no tenga un propósito ético. Pero sí la demagogia, por supuesto, la demagogia es una palabra también griega, entonces viene desde allá. Y bueno... demagogia viene desde los tiempos socráticos. Demagogos, sí, esto es una cuestión que ya se tenía ya, digo, no con los sentidos exactos de hoy, pero que sí ya el concepto, la categoría estaba incluida en el pensamiento, en la lengua griega. Sí. Pero bueno, fíjate, déjame hacer una breve paréntesis, porque digo, este tema me hizo ebullir en preguntas. Por ejemplo, Nelson Mandela, las palabras tan precisas de él, sobre todo alguien que estuvo encarcelado, y sin embargo su mente la estuvo aprovechando para pensar, para diseñar un cambio
en Sudáfrica, estar libre y lograrlo. Sí, ahí es donde vamos a ver líderes políticos que sobresalen, que también son criticables, y ya sabemos que hay gente que busca, como dice un amigo, le buscan chichis a las hormigas. Y que está bien, ¿no? No es una mala actitud, que tratan siempre de, hasta cierto punto, en una visión negativa, de encontrarle el más mínimo defecto. Sí. Pero sabemos que hay líderes como Mandela o como Gandhi, sí, en cuyo discurso, además de que era retórico, o sea, sí había una retórica, pero bien entendida, y que además de haber un pathos, un convencimiento, un impacto emocional, también había un ethos, ¿no? Lo que estoy diciendo es para el bienestar de una comunidad, de un pueblo, del mundo, sí. De una raza, en este caso los negros, por ejemplo, y que, como repito, hay un logos, hay una estructura racional que a estos hombres pues les costó pensamiento en la cárcel, o meditación, o era gente pues estudiada, que había leído a filósofos, que había leído a X número de intelectuales, que tenían un aparato crítico fuerte. Entonces, y comparas a ellos con nuestro amado presidente, con Peña Nieto, y por supuesto que hay una carencia desde el sentido de que no se sabe expresar, no tiene un bagaje cultural tan amplio, pues no ha leído, ¿no? Eso nos quedó claro, no es un presidente lector. Y entonces vienen los intelectuales de Televisa, Adela Micha, y dices que para ser presidente no es importante leer. Y entonces es cuando uno, decía Pacheco, José Emilio Pacheco, criticando a Adela Micha, decía, a ver, ¿con qué pensamos? Con palabras, ¿no? Básicamente, cuando estás en una reflexión personal, piensas con palabras. ¿Y de dónde obtenemos palabras? Pues de la lectura. Sí. Entonces, un presidente que no lee es un presidente que no piensa bien. O entre menos leas, más limitado tienes tu pensamiento, porque no aprendes nuevas palabras que implican nuevas dimensiones de la vida. Una palabra te puede abrir nuevos horizontes. Decir, claro, esto que sentía, así le puedo llamar. Aunque después ya lo dudes nuevamente, pero cada nueva palabra implica un nuevo sentido. Sí. Entonces, alguien que no lee tiene un pensamiento pequeño, un pensamiento corto. Es corto de miras. Y para gobernar necesitas pensar, ser un estratega, ser un líder, ser un estadista. Entonces, pues sí, ahí es donde venimos con esta parte de la retórica bien y mal entendida. La retórica que se convierte en demagogia. Todo eso estamos hablando de filosofía. Sí, que te digo, impacta en la vida política, o sea, en lo que menos cree la gente. Pero bueno, retomando, el niño. El tema de los niños, exactamente, el tema de los niños. Bueno, déjame hacer es que se me vienen ideas a la mente. Hay ocasiones en las que uno se sorprende de las respuestas de los niños. Sí. Tú dices, pero cómo sabe este niño y cómo tiene esas respuestas. Te decía, tenemos a los sofos, que son los sabios, y los filósofos, dice Sócrates y Pitágoras también, que son los que no creen saber. O sea, el sofos, el sabio, cree que ya tiene la sabiduría, cree que ya es poseedor de un cierto conocimiento. El filósofo es el que ama la sabiduría. No es mismo ser sabio que ser amante de la sabiduría. El filósofo se asume en un principio como ignorante. Y es una persona que, por lo mismo, trata de descubrir, de maravillarse ante todo, como lo hacen los niños. Entonces el niño ve el rayo, o el niño ve cualquier fenómeno y empieza a preguntar. ¿Qué es lo que va a hacer el filósofo? Por eso los filósofos somos tan castrosos para la sociedad. Porque pregunta, como el niño con el papá, ¿y por qué esto, papá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero fíjate, lo que pasa es que con las preguntas de los niños, los adultos nos sentimos incómodos. Pero el niño es natural. El niño pregunta simplemente. Las respuestas también no tienen que ser respuestas de sabios, de conocedores, de la gente que tiene toda la verdad. Yo creo que los niños son sencillos
Y yo creo que en este caso las respuestas deberían ser también sencillas de los padres o los adultos a los hijos, a los niños. Porque sí es complicado que un niño que te empiece a preguntar y que uno se sienta, y déjame decirlo, hasta ignorante para dar respuestas. Sí. A los niños. Ahí es donde dice Freud, en esa etapa, que de acuerdo a las respuestas de los padres, que den los padres, o la capacidad que tengan los padres de recrear en su hijo esa formación crítica, es decir, que le implican a seguir preguntando. No limitar. Ya cállate, niño, ¿no? Exacto. Ya deja de preguntar, no sé, o incluso frases como, porque yo lo digo, porque soy tu padre, porque yo conozco. Cualquier cuestión que limite el pensamiento de los niños los va a llevar a la larga, dice Freud, a uno u otro lado. Es decir, los niños cuyos padres incentivaron el desarrollo de las preguntas, de la capacidad crítica, van a ser ya en su adolescencia y en su adultez gente con intereses en la ciencia, en la filosofía, en las artes. En cambio, los niños que fueron detenidos en su proceso, pues van a carecer, ¿no?, de esto. No hay una profesión, o sea, tú puedes ser abogado, químico, lo que sea, y ser una persona que está todo el tiempo cuestionando, preguntando. Sí. Y en cambio, las personas que se dogmatizan van a ser aquellas, es que así lo dice la Biblia. Así lo dijo Dios. Oye, mamá, ¿por qué Cristo es el Hijo de Dios? Porque así lo dice la Biblia, punto, ¿no? Pero de la Biblia no cuestiones. La Biblia es sagrada, niño. Y entonces ahí es donde va a haber un choque. Sí. Pero en ese sentido el niño es la actitud protofilosófica, llamémosle. Es un protofilósofo. O sea, por eso digo, todos, y lo dice, no lo digo yo, lo dice también un autor que se llama, de la escuela marxista, Antonio Gramsci. Decía, todos somos filósofos. Y yo estoy de acuerdo con él. Todos nacemos con la capacidad filosófica de maravillarnos. Sí. ¿Y por qué el rayo? No es un dios. Entonces en la Grecia tenemos la gente que cree que el rayo es Zeus. Y entonces se supone que el filósofo aparece en el momento en que estos dogmas, estas verdades absolutizadas de la religión de cada pueblo, comienzan a ser cuestionadas. Y si no es Zeus... Y entonces vienen los filósofos que en un primer momento también eran matemáticos, científicos. Y viene Tales, y entonces empieza a calcular los eclipses y dice, no tiene que ver con los dioses, esto es completamente predecible, es natural. Y lo podemos entender así y asado. Y él era matemático y era filósofo. Sí. Como muchos, como Pitágoras, el mismo Pitágoras. Sabemos que era el teorema de Pitágoras, ahí lo tenemos. Sí. Y así tenemos a la gente filosofando de pequeña. Todos filosofamos de pequeños y en eso estoy de acuerdo con Gramsci. El problema va a venir después, insisto, con los padres, con las sociedades también. Hay sociedades muy críticas. A mí me maravillaba, me impactaba mucho cuando estaba en Europa ver que hay, no cientos, pero sí el filósofo tiene un peso. Y hay esculturas a filósofos. O a artistas. Está Mozart, está a Platón, a Sócrates. Vi muchas. Aristóteles. En cambio aquí en México solamente he visto una como tal, así en vía pública. En una universidad las debe haber, pero en vía pública que recuerdo en este momento, y a ver si el público conoce alguna otra. Yo he visto la de Giordano Bruno, que está fuera del Museo de Cera. Que Giordano Bruno era astrónomo, monje que fue sentenciado a la hoguera y que a diferencia de Galileo no se retractó y fue quemado. Y aunque era astrónomo, en un primer momento la filosofía estaba fundida con las ciencias. Hasta la modernidad se van a separar. Aún todavía Newton, que todos lo consideramos físico, Newton, él se consideraba a sí mismo filósofo. Su principal libro, y se los comenté a mis alumnos esta semana, se llama Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que son los principios de la matemática aplicados a la filosofía de la naturaleza, más o menos. Déjame recordar ahorita que dijiste Museo de Cera aquí en la colonia Juárez. Sí. Ahí afuera está la escultura Giordano Bruno. Hace rato que no paso por ahí, pero ya me dejaste la inquietud de ir a ver. O sea que en México no tenemos esa
tendencia a reconocer. No, se ve política y se ve socialmente. El filósofo es visto como un inútil. Y también tiene que ver con el tiempo. Tiempo, sociedad y familia. Todo se va juntando. Hoy no es el tiempo, creo que no es tiempo de filósofos. Ha habido tiempos de filósofos. Sobre todo cuando hay fenómenos que la gente no consigue explicarse. Y a veces la ciencia tampoco puede. Llevamos ya rato en donde la ciencia, no voy a decir rebasó, porque en ningún sentido la rebasó, pero la ciencia se volvió el nuevo dios de la gente, de los políticos, de las academias. Desde el positivismo, desde el siglo XVIII y ya más el XIX, con la entrada del positivismo, y aquí en México Gabino Barreda, y ya sabemos un poco de esta historia, que el positivismo al final es una corriente filosófica, pero se empezó a desplazar en los programas de estudio a la filosofía y en la sociedad. Y entonces, más bien, o sea, estamos a la espera de la respuesta que nos dé Hawking, Stephen Hawking, el físico, que tiene problemas, es parapléjico, me parece. Sí. Estamos a la respuesta de lo que nos diga sobre Dios en su próximo libro. Cuando ahí hay una cuestión que Schopenhauer en un libro que se llama La voluntad de la naturaleza dice, y sin conocer a Hawking y los tiempos de hoy, o sea, viviendo en otro siglo, Schopenhauer se empieza a dar cuenta de este desfase lingüístico, de este desfase cognitivo que hay, en donde un físico va a opinar sobre temas metafísicos. Entonces, o es físico o es metafísico, o qué es. O sea, hay disciplinas aunque ya hoy se habla de una cierta muerte de la metafísica, de una metafísica reducida, también hay filósofos como Blaga, o digo en su momento el propio Hegel. Hay filósofos que, Eduardo Nicol en México, que insisten en que no se puede romper la metafísica. Somos metafísicos también por naturaleza, y me preguntabas esto con la teología. Sí. Una de las preguntas del niño y del adulto siempre es Dios. ¿Existe Dios? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Qué va a pasar cuando me muera? ¿Qué es la muerte? Etcétera, etcétera. Y eso desde que éramos primitivos. La muerte siempre fue un tema fundamental. ¿Por qué esa persona dejó de respirar? ¿Por qué ya no se mueve? ¿Qué le pasó? O sea, su cuerpo sigue ahí. ¿Qué se le fue? Ese aliento que después va a ser el alma. ¿Qué se despegó de él que ya no reacciona? Entonces, ya no sé ni en qué estaba. La sociedad. Estamos en un tiempo, en una sociedad en donde la ciencia es privilegiada hoy. Lo que digan los científicos es lo máximo. Ellos saben. Y el filósofo se ha convertido como en un opinólogo mal entendido. O se ha convertido en el que dice cosas raritas, a veces bonitas, frases bonitas que encuentro en internet, en proverbia.net, creo que se llama el sitio, donde encuentro frases y dice, Platón, ay, qué bonito pensaba Platón. Entonces el filósofo ha sido desplazado, pero queda claro que muchas sociedades todavía hoy en Oriente, o sea, se le da mucho peso, la mayoría de las universidades en Oriente, ahorita que estoy yo con un proceso ahí en Corea, estuve revisando, y aunque sí hay politécnicos, casi todas tienen filosofía. De hecho, ¿en Corea del Sur o del Norte? Del sur. Del sur. Porque en la del Norte no hay... No tengo idea, es un país muy cerrado. Es cierto, sí, es un país muy difícil de... O sea, no hay becas así como para irte a estudiar a Corea del Norte. Tienes que obtener un permiso especial y casi, supongo que la filosofía que se verá allá. Ellos tienen una filosofía especial, que no recuerdo el nombre ahorita, está en coreano, que es la filosofía como... Más que filosofía, es la ideología del Estado, que se asume como filosofía, obviamente de tendencia marxista. Sí. Pero sí tiene incluso su nombre, y ahí vienen algunos preceptos, solo que es una filosofía o ideología local de Corea del Norte. Y Corea del Sur es mucho más abierto como país en la parte intelectual, educativa. Sí, como todos los países orientales, también hay una cierta preferencia a la ciencia, como Japón, ¿no? O sea, sabemos de los japoneses por su capacidad en la tecnología, en la ciencia, los conocemos. Es una civilización que después de la Segunda Guerra Mundial se dedicó mucho. O sea, ok, me tiraste, pues vas a ver que me voy a volver a levantar y voy a ser
o sea, me tiraste con tecnología, que fue la bomba atómica en su momento, pues yo voy a inventar, o sea, casi todos los aparatos que tenemos o son chinos o son japoneses, o sea, la Sony, Korea LG, Samsung, Mitsubishi, lo que tú me digas. Sí. Entonces, sí hay mayor apertura, te decía, en la Edad Media, para que una universidad, un centro educativo, se pudiese dar el nombre de universidad, tenía que haber facultad de teología y de filosofía. Si no, no era universidad. Y hoy nos encontramos en México con muchas pseudo-universidades o universidades patito, donde nada más dan las carreras que venden. Derecho, ciencias de la comunicación, o sea, no es que sean malas carreras, pero bueno, derecho, ciencias de la comunicación, se venden. Y relaciones internacionales, por ejemplo. Y se llaman a sí mismas Universidad X. Entonces, insisto, estamos en un tiempo donde en el sistema educativo, donde la sociedad que aprende de un sistema educativo inculcado por un sistema estatal, ideológico, por un Estado, por la SEP, desplaza la filosofía y la ve como algo inútil, como algo que solamente un puñado de seres extraños, que quizás sean sabios, intelectuales, una élite intelectual, u otros ven como una bola de inútiles que nada se preguntan cosas raras y tontas, desarrollan. Pero decíamos, la filosofía nos viene a todos naturalmente. Y ahí te decía, estoy de acuerdo con Gramsci, todos somos filósofos. Yo diría, todos tenemos la capacidad de ser filósofos. El problema es que nuestra sociedad, nuestros padres, nuestra familia, nuestro tiempo a veces nos arrebata o nos corta gran parte de esa capacidad filosófica. Me estaba haciendo una pregunta ahorita mientras tú hablas sobre Fidel Castro. ¿Cómo un hombre logró con un puñado de seguidores, el Granma, este barquito que además zarpó a viento norte y por eso encalló antes de llegar al punto exacto donde iban a arribar allá a la Sierra Maestra? ¿Cómo se explica uno que un hombre logró hacer con un puñado, creo que eran 82 los que zarparon en el Granma, abuela, en este barco? ¿Cómo logró cambiar el pensamiento de un pueblo, involucrarlo y hacer una revolución? Todo esto tiene que ver con el pensamiento, con las palabras, con las ideas, lo que tú dices. ¿Cómo logró un hombre como Fidel Castro ese cambio? Max Weber tiene una teoría sobre los líderes, donde lo que nos interesa de los líderes que menciona, los arquetipos, se le llama tipos ideales de líderes. El que nos interesa particularmente es el líder carismático, según la teoría de Max Weber. Hay líderes carismáticos, gente que tiene carisma, tiene ángel, algo atrae en la gente, influye, manifiesta, impacta, empapa a todos los demás de seguridad, de confianza, de que sí se puede. Los líderes que van a la guerra o comandantes, ¿no?, que están frente al ejército y necesitan darle ese ánimo, o incluso en el fútbol, a veces un buen entrenador puede ser aquel que después de un primer tiempo desastroso, o incluso de tener un equipo no tan bueno, que es capaz de convencerlos de que son buenos. A veces no es tanto el que se sea o no, sino qué tanto se lo crea uno. A veces la parte psicológica funge más que las partes naturales. Entonces, tal vez no tenga del todo el talento, pero si me convencen de que sí lo tengo, quizá pueda hacer cosas mejores que alguien que sí lo tiene. Entonces están estos líderes que se manifiestan no solo en la política, sino en el deporte o en muchos lados, y que son capaces de convencer a la gente. Y ahí volvemos a lo de la retórica, ¿no? O sea, con un impacto de pathos, y ojalá esperaríamos que de logos y de ethos, de que ellos pueden lograr un ideal, un sueño. Y tenemos a lo largo de la historia a los grandes oradores, en este sentido, gente que desarrolló el don de la palabra, hablar en público, y que simplemente por mencionar a dos o a tres,
tenemos a Cristo, un hombre que podía mover masas, que en su momento movió masas, que fue un rebelde para los judíos. Y aún así muchos judíos lo siguieron y después mucha gente va a dar la vida por él. Sus apóstoles, los discípulos, ¿no?, van a dar la vida por él. Entonces, a partir de la parábola, Jesús se sentaba, empezaba a hablar y transmitía un discurso completo en ethos, pathos y logos. Tenemos a Demóstenes en Grecia, que la gente lo recordará, Demóstenes de Don Gato y su pandilla, que era, se dice, si recuerdas, el Demóstenes de Don Gato era tartamudo. Y en la vida real Demóstenes era tartamudo. Era tartamudo, sí. Y él no tenía, o sea, no nació tartamudo, como que sería lo contrario a lo que te permite ser un buen orador. Claro. Y Demóstenes, creyéndosela él mismo y teniendo disciplina y trabajando, hay leyendas de que se metía piedras, ¿no?, debajo de la lengua y se sangraba a sí mismo para obligar a su lengua a ya no, o sea, a partir del dolor, un poco después lo que veríamos con el conductismo, del dolor, y que uno lo va a evitar, como los animales, que si hacen algo y les pegas, y es repetitivo, van a tratar de evitar esa conducta para no sufrir. Demóstenes hacía eso. Sí. Y hasta que logró ser el mejor orador de Grecia. Es cierto. Y otro que tenemos en tiempos modernos es Hitler. Una vez una maestra en filosofía nos decía, es que yo todavía no me explico del todo cómo un pueblo como el alemán, que es un pueblo muy crítico, y que antes de eso se había tenido filósofos de la talla de Kant, Hegel, Fichte, Schopenhauer, Nietzsche, aunque muchos hablan de que Nietzsche influenció a Hitler, eso es completamente falso. Hitler se vio un poco más influenciado por Schopenhauer, pero no, Schopenhauer también de joven tuvo un amigo judío, o sea, pero bueno, ese no es el tema. La pregunta de la maestra era, ¿cómo un pueblo que tuvo estos, a Goethe, a Hölderlin, a Schiller, a Schelling, a tanto artista, filósofo, un pueblo crítico, de pronto puede llegar y comprarle tan fácil una idea a este personaje, que no nos vamos a meter si la idea era buena, mala, regular, claro, oscuro, o sea, tampoco hay que ser dogmático y decir Hitler era el demonio, o sea, no hay que ir con lo que Estados Unidos nos ha querido enseñar, y claro, es que los judíos cada año sacan una película donde se manifiestan como las víctimas, pero esos son otros temas para otros programas, ¿no? Pero lo cierto es que era un gran orador Hitler. Sí, en lo que estamos hablando, Hitler, hay algunos videos, y desde cómo manotea, cómo transmite con su ceño la fuerza de lo que está tratando de decir. A veces no importa qué es lo que me están diciendo, sino cómo me lo están diciendo. Sí. O sea, una misma persona, la otra vez leí un estudio, no es, a veces el que una chica te diga que sí o que no, va a depender más de cómo se lo dices, más de hasta cierto punto de quién eres. Si tú sabes decírselo, si sabes crear una situación ideal, tienes muchas posibilidades de éxito. En cambio, si no creas la situación ideal, tienes muchas posibilidades de fracaso. Ahí influiría más la cuestión de la imagen y otros rubros. La cuestión de esta estética superficial que tenemos hoy en día, ¿no? De la cara bonita. Aunque no sepa quién es, pues le digo que sí, nomás por su carita bonita. Sí, sí. Pero en términos generales, muchas veces se puede impactar en tú puedes obtener un permiso de tus padres, o sea, les puedes pedir ir a una fiesta, y puedes obtener el rechazo o la aceptación de acuerdo a cómo se los plantees. Entonces pasó lo mismo con Hitler, ¿no? Más allá de lo que haya dicho, de la idea fundamental en Hitler, que ahí está en Mi lucha, y hay cosas incluso interesantes en Hitler, como la protección a los animales, sería también una previa a los derechos a los animales. Hitler fue el primero que declaró ciertas leyes en favor de lo que hoy llamaríamos derechos de los animales. Pero bueno, más que, te digo, a veces el contenido, que desgraciadamente también pasa, hay gente que descuida el contenido de lo que está diciendo un político,
y solamente se va a la forma. Y entonces ahí está Miguel de la Madrid prometiendo que va a proteger el peso como un perro. No, ese fue López Portillo. López Portillo. López Portillo. ¿Fue López Portillo? Sí, fue López Portillo, sí, Okay. sí. Sí, porque esa frase de que voy a defender el peso como un perro. Sí. Confusión de presidentes. López Portillo, sí. Tenemos a López Portillo Sí. diciendo eso. Y a la gente no le importa ni cómo lo va a hacer, ni cuál es su estrategia, ni nada. Lo que le importa a la gente es la actitud y que casi llora. Y eso también, pues en ciertos sentidos, malo. Que la gente deje de revisar el contenido del discurso y solo se vaya a la forma. Y ahí tenemos al peje diciendo X número de cosas. Y la gente se vuelve loca y le aplaude y llora y cree que es el Salvador, otra vez un líder carismático, que independientemente de si eso o no, vas con la gente y le preguntas, oye, ¿cómo va a ser esto? O sea, él te prometió esto. Él prometió que va a bajar impuestos, que le va a quitar a los presidentes, que esto, que aquello, que el otro, que le va a cobrar más a los ricos. ¿Cómo lo va a hacer? Dime qué estrategias tiene para lograr su objetivo. No, pues quién sabe. O sea, la gente nada más le endulzan el oído y ahí va. Y ahí es donde otra vez entra la actitud filosófica. El no creerte todo y el cuestionar. Cuestionar a todos, a Peña Nieto, a Calderón, a Obrador, a Cuadri, a todos. O sea, no hay alguien que se salve. Cuestionar al cristianismo, al budismo, a Aristóteles, a Platón, a mi mamá, a mi tío, al abuelito, a todos, a mí mismo. Cuestionar la idea de Dios de la sociedad, todo va a entrar en una lupa, en una duda muy a la Descartes, en la que se va a examinar cada punto como maravillado, o sea, no por joder, sino porque, pues órale, o sea, López Obrador dice todo esto, o el cristianismo, o la iglesia, órale, pues qué padre, ¿no? O sea, qué padre suena. Estoy maravillado, estoy viendo este fenómeno, como ver un rayo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo lo puedo entender? Y ahí es otra vez la actitud filosófica. Fíjate, la importancia de hacerse preguntas. Y lógicamente también, ¿qué preguntas se hace uno? Creo que en la vida es importante hacer preguntas correctas. No sé si es el término adecuado, pero dependiendo de lo que uno se pregunte, también es el camino de la respuesta. Sí. La pregunta desde Sócrates, en la filosofía occidental al menos, va a ser fundamental. Sí, nada, es que quería rectificar esto. Sí, efectivamente fue López Portillo. No sé por qué siempre tengo la idea de Miguel de la Madrid. ¿Alguna grabación te quedó ahí de alguna cosa de algo de Miguel debe de la haber Madrid? oído, sí. O alguien en la familia de niño me han de haber dicho y se me quedó ya como de background. Pero sí, es López Portillo. Sí. La pregunta va a ser fundamental desde Sócrates, en el sentido de que una pregunta bien hecha puede dirigir una búsqueda correcta hacia la verdad. Y si no, al menos, por ahí hay una frase que dice, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Toda pregunta tiene un sentido, tiene un símbolo. No hay gente absoluta, ni siquiera el vecino de por 8 que tenemos, no hay gente absoluta y completamente ignorante. Todos tenemos experiencias, todos hemos visto algo, todos hemos escuchado algo, todos hemos pensado algo en algún momento, y todo lo que pensamos, por supuesto, viene de una tradición de arquetipos y viene de un sentido humano. Nada humano me es ajeno. Entonces, las preguntas pueden dirigir, o sea, alguien que, claro, se puede ir perfeccionando, digamos, el arte de la pregunta. Sí. Saber qué preguntar, cuándo preguntarlo, cómo preguntarlo y dónde preguntarlo. Como una prudencia en la pregunta. Se puede perfeccionar ese arte
Pero de inicio, el simple hecho de preguntar es válido ya. Y el filósofo es aquel que pregunta cualquier cosa. ¿Qué es la justicia? ¿Por qué estamos así los seres humanos? ¿Por qué los sistemas políticos no funcionan? ¿Cuándo vamos a mejorar? ¿Cuándo va a cambiar México? ¿Qué necesitamos los mexicanos para cambiar? ¿Por qué el vecino tira basura? Todas esas preguntas, aunque a veces no del todo correctas en la forma de hacerlas, porque son demasiado accidentales y finitas. Más bien habría que ir a premisas universales, lo que en filosofía son premisas universales. Sí. Me gusta esto que estás diciendo ahorita. Pero todos las tenemos. Fíjate, premisas universales que están ahí. La cuestión es que no las aplicamos. Claro, y hay una confusión y se la comento a la gente para que no malinterprete. No es lo mismo una premisa universal, no es lo mismo lo universal que el objetivo. Son cosas completamente distintas. O sea, el filósofo, algunos sí, como los positivistas, o no sé, hasta cierto punto los fenomenólogos, hasta cierto punto. Pero el filósofo no siempre o no necesariamente busca la objetividad. Nietzsche era claro en eso. O sea, todo lo que decimos siempre procede de un sujeto, que somos nosotros, o incluso un sujeto social. Y todas nuestras premisas morales siempre tienen un trasfondo subjetivo. Pero, o sea, volvemos, en este discurso de la ciencia se ha denigrado lo subjetivo en pos del objetivo. Y ya desde Kant al menos tenemos en claro, los filósofos, que lo subjetivo es universal. Y lo objetivo es otra cosa, que eso es lo que persigue la ciencia y que está bien. Que no siempre lo logra, y ya hay nuevos descubrimientos en la física cuántica, en la física relativista. Hay un libro de Nicole, hace rato lo mencioné, Eduardo Nicole, que se llama Los Principios de la Ciencia, donde se manifiesta cómo ni siquiera la matemática o las llamadas ciencias exactas son exactas. Pero sí, o sea, todos los seres humanos partimos de premisas universales. Todos los seres humanos tenemos un sentido universal, interno. Por eso es que podemos relacionarnos. Si no hubiesen premisas universales, no nos entenderíamos. Si la subjetividad fuera absolutamente arbitraria, habría egos totalmente individuados y atómicos. Y tú y yo no podríamos estar hablando, no nos podríamos estar viendo, no nos podríamos decodificar, interpretar. No podríamos saber qué estamos haciendo aquí, qué es este espacio. Para ti sería un ring de pelea y para mí sería un mercado. Y esa cámara, entonces hay premisas universales en el lenguaje, en la acción, en el comportamiento, en la ética y en otras, en la metafísica. Es lo que decía Hegel, que te digo, no podemos despegarnos del todo de un discurso metafísico, porque de hecho nuestro lenguaje es metafísico. Cuando yo digo el libro, o incluso una premisa, lo que Hegel llama deícticos, los deícticos en Hegel, que es decir, esto, ¿qué es esto? Esto es una palabra que es universal, porque esto es esto, pero esto también es esto, y esto es esto, y esto es esto. Y cuando yo digo, el libro, este libro que leí, pero este libro también es aquel libro, y el libro es una premisa universal, es una premisa abstracta metafísica, porque no existe el libro, pero a la vez yo me refiero al libro, porque si tuviese que crear una palabra solo para este libro, y para qué libro y para el otro libro, entonces no acabaríamos. Que Nietzsche va a encontrar esta visión de la absoluta singularidad de las cosas, pero siempre hay un significante universal. Acostumbro en el metro, en el metrobús, cada vez que veo a una persona leyendo algo, le digo, ¿me permite preguntarle qué está leyendo? Entonces ahora te pregunto, ¿me permites preguntarle qué está leyendo? Sí, estoy en parte para mis clases y por cuestiones de la novela que estoy escribiendo. Es un libro de leyendas mexicanas que está por Editorial Everest en 4 tomos. Lo encontré de pura chiripa, no lo he vuelto a ver, pero seguro lo podrán encontrar por ahí. Aquí este es el primer tomo, aquí están los 4 circulitos de cada tomo. Muy bien. Y por región está por orden alfabético, es una antología de textos varios, desde los frailes misioneros
hasta contemporáneos. Y por ejemplo aquí empieza con Aguascalientes, Baja California, norte y sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, y termina en la C, en Colima. Y el segundo... De Baja California, ¿quiénes mencionan? ¿Qué leyendas vienen? ¿Del norte o sur? Norte. Norte. Viene Pablo L. Martínez con las leyendas cochimíes sobre la creación, y leyenda digueña sobre la creación, y Olga Vicenta Díaz Castro con la tía Juana, el apostador fantasma y el tesoro de agua caliente. Fíjate, los cochimíes. No sabemos mucho de muchas etnias en México. Sí, porque estamos muy alejados, entonces no nos resulta familiar. Hablamos acá de mexicas, zapotecas, mixtecos, mayas. Sí, las grandes. Pero la parte norte no está muy accesible. No, de hecho, lo vi esta semana con mis alumnos en historia, en los investigadores históricos, arqueólogos, antropólogos, historiadores consideran que la zona occidental de México tuvo un desarrollo menor con respecto a las otras. Y, el desarrollo de la civilización fue menor. Y la otra cosa se me fue. ¿Aún los mayas? No, pero los mayas es estamos hablando del occidente mexicano. O sea, la parte de Colima, justamente. Sí, tiene razón. Michoacán. Porque eran pueblos nómadas, yo creo que es una razón. Y están muy relacionados con los chichimecas, con estas tribus un poco más, ¿cómo llamarles? No salvajes, pero más primitivas en muchos sentidos. Eran más todavía nómadas, aunque en el posclásico ya van a venir los purépechas y otras ya más fuertes. Ciertamente, según varios historiadores, arqueólogos, no se desarrolla por completo como en los mayas un calendario tan complejo, un sistema numérico, una lengua tan... Aunque el purépecha, he de decir, es de las, según lo que he investigado, es de las más complejas, similar al vasco, una lengua que muchos no... Digo, debe haber teorías y ya sabemos que hay quienes dicen, no, sí es esta. Pero hasta donde yo he investigado, todavía no se tiene por seguro a qué familia pertenece. Es como absolutamente original, como el vasco. El purépecha. El vasco igual, o sea, no es una lengua romance, tampoco es árabe. No logran todavía encontrarle del todo de dónde viene. Y el purépecha es muy similar al vasco. Entonces, bueno... Son debates académicos, ¿no? Pero es cierto lo que decías de las culturas del occidente mexicano, salvo esta parte de Oaxaca, digamos que de Oaxaca para arriba, no conocemos mucho. Es cierto, sí. Entonces, bueno, pues... Hay que leer. Sí, hay que leer. Aquí vienen los... Leyendas mexicanas. ¿Quién es el autor? José Rogelio Álvarez. Sí, está bastante bien. Fragmentos, una buena selección y de todos los lugares. Me mencionabas ahora, contrario a los niños, los ancianos. Sí. La tercera edad. La tercera edad para la filosofía siempre ha sido algo muy relevante. Tanto es así que los primeros filósofos, o casi siempre ligamos la figura incluso en la filosofía mesoamericana, mexica, el Tlamatinime, los ancianos, el consejo de ancianos, los mayas, o sea, todo esto, la figura del sabio, aunque he dicho, en Grecia hay una separación muy clara del sabio, el sofos y el filósofo. Sí. Pero era una separación también de tipo contextual cultural, porque hay el sofos, los que se llamaban sofos, que son los que conocemos como sofistas. Los sofistas, que también a veces así se les puede decir a los políticos, por lo que decías al principio, es un sofista, ¿no? Los sofistas eran gente que iba vendiendo su conocimiento y que no tenía como un principio ético riguroso, más al sentido socrático, o incluso posterior con los estoicos. O Aristóteles. En cambio acá, bueno, hay otras cuestiones, los Tlamatinime, pero el anciano siempre ha sido visto, está relacionado con la figura cercana a la sabiduría, o una persona que ya ha vivido tanto, que se ha preguntado tanto, que se ha maravillado tanto,
que puede maravillar a los demás. Hoy estaba viendo con mis alumnos la película de Apocalipto, y hay una escena al principio, más allá de la sangre y lo gore que es Mel Gibson, una escena al principio donde el pueblo se junta alrededor de la fogata y el sabio, el anciano, está platicándoles una historia de la creación del hombre y de los animales que se reunieron para darle sus atributos, y el jaguar, y ahí está la filosofía. El anciano es, ahora, después del niño, que es como el protofilósofo, o el filósofo en estado intuitivo, en estado puro, sí. El anciano es el filósofo consolidado, hasta cierto punto. Digo, se ha perdido mucho en el mundo la imagen del respeto al anciano. Sí, es verdad. En México, verdad. Que la teníamos mucho, también se ha ido perdiendo. Pero el anciano es el filósofo consolidado, es la persona que ya tiene la capacidad de transmitir a otro algo, pero no de darle información como un profesor de escuela, sino de plantearle a sus discípulos, a su gente, a su pueblo, preguntas, o dejarlos con esa duda en el cuento, dejarlos maravillados. Y claro, la vida te va dando esas experiencias, el escuchar de niño a tu abuelo, y vas transitando, y cada año te da una experiencia. Pero también es cierto, y eso yo siempre lo he defendido, tampoco hay que caer en la falacia. O sea, el ser, en falacias, el ser anciano no te hace sabio. ¿Sí? Alguna vez mi papá decía mucho, es que yo he vivido más que tú, tengo más experiencia y sé más de las cosas de la vida. Hay gente que puede tener 60, 50, 70 años y ser en el sentido no ético, no en el sentido filosófico, sino en el sentido popular, puede ser absolutamente ignorante. O sea, una persona de 70 años que se la pasó viendo, wow, que también se pueden sacar cosas de ahí, pero que se la pasó siempre viendo telenovelas, que nunca quiso pensar, que siempre estuvo condicionada por los dogmas religiosos, o por su tiempo, por lo que le decían. Entonces, tampoco hay que hacer esa falacia, aunque el anciano tiene la opción, de acuerdo a lo que haya hecho a lo largo de su vida y a cómo haya aprendido de sus experiencias, tiene la opción de ser ese gran filósofo. Los grandes filósofos, te decía, en la antigüedad fueron, o sea, ya estaban en etapa, los conocemos sobre todo ya en una etapa avanzada, aunque sabemos de un Platón joven, los diálogos de Platón joven, cuando era todavía muy socrático, pero justo conocemos a Sócrates ya de viejo. Conocemos a un Aristóteles también maduro. También hay un Aristóteles todavía muy platónico, muy de academia. A Tales, a Pitágoras, a Epicuro, a muchos de los grandes filósofos los conocemos ya en una edad avanzada. Aunque ya después se descubre lo que hicieron de jóvenes, digamos que su consolidación se da en la etapa avanzada. Es raro, ¿no? O sea, salvo casos como puede ser el de Cristo, y hay una imagen religiosa, un Cristo de niño dándole lecciones a los... En el templo. En el templo. Sí. Pero tenemos después un Cristo que se va, que se pierde muchos años, no sabemos qué pasa, seguramente hay una especie de conversión interna donde él estudia, aprende, hay muchas teorías, que si se va al Tíbet, que si se va, que no importa dónde se haya ido, que haya, o sea, el Cristo vuelve a aparecer. ¿Qué aprendió en todo ese tiempo, no? Vuelve a aparecer un Cristo que todavía incluso va al desierto y se avienta un último round con el demonio, y yo siempre lo he interpretado esto simbólicamente, no literalmente, y entonces, aunque no es a los 60, pero ya tenemos un Cristo a los 33, no es un Cristo de 16, no es un jovenazo. Claro. Entonces, cierto, la experiencia te va dando cosas, pero también depende cómo aprendas de la experiencia. Hay gente que no aprende de la experiencia. Es cierto. Y puede llegar a los 80 años y nunca aprendió. Slaime, ¿qué le puedes sugerir a las personas de la tercera edad para que se acerquen a estudiar, por lo menos a conocer un poco lo que es la filosofía y saber que es algo accesible? Yo creo que de inicio que a veces también... Yo, al menos mucha gente de la tercera edad que me he enfrentado, a veces hoy hay una cerrazón, que es lo que decía.
el anciano que cree que ya vivió tanto que ya lo que le diga Platón está de más. O sea, ¿qué le puede decir ese señor de Grecia de hace 2500 años, no? Él ya vivió la vida. O sea, también hay mucha gente adulta que se pone en este plan. No, yo ya viví, yo sí he vivido, tú todavía no conoces el mundo, yo sí sé lo que es. Entonces, primero quitarse esa actitud, volver a ser niños, que a veces muchos, y no es malo, pero mucha gente de la tercera edad vuelve un poco en estos extremos a ser niño. Sí. Desde lo biológico, que ya otra vez, por ejemplo, incontinencias o cierto, cosas así, sí. Pero también lo pueden ser de buena manera en lo mental. Volver otra vez a este estado, volver a nacer, que lo que han acumulado, ok, está bien, las experiencias de toda una vida. Seguramente los filósofos, que eran gente como ellos, pero aquí podré sonar un poco elitista, me disculpo de antemano, pero creo que eran superdotados. O sea, gente que nace una vez cada un cierto número de años, y es 1 o 2 o 10, pero son pocos. O sea, de cada 10 millones de personas, 1 millón de personas, hay 1, hay 2. Y no se dan siempre los grandes. Hay filósofos, llamémosle buenos, ¿no? O sea, todo filósofo siempre te va a tratar de abordar una perspectiva, pero también hay gigantes. O sea, hay gente que no puedes dejar de lado. O sea, uno, al menos en filosofía occidental, no puede dejar de lado a Platón. En cambio, bueno, igual y si te puedes ahí medio brincar a Jaspers. A menos que te guste el existencialismo y pues vas con Jaspers. También vas a encontrar cosas padrísimas con él. Nos quedan 4 minutos. Te quiero preguntar algo más, porque desde que llegaste me llamó la atención este rosario budista, sí. Este mala. Ajá. Cuéntanos, porque uno está acostumbrado al rosario en la iglesia católica. Sí. Pero un rosario budista. Sí, este fue de el tiempo en que yo, en el 2008, fui a Corea del Sur al Congreso Mundial de Filosofía, en donde aceptaron una ponencia mía. Fue aceptada para exponerse y para publicarse. Perdón, es que me llegó aquí un mensaje adelante, a propósito de Jesús. Jesús se fue a Egipto a estudiar en la escuela de misterio del ojo de Horus. Sí, no hay completamente, es una hipótesis. Muchas gracias porque le agradecemos. Claro, sí, se agradece. Sí, claro, hay quienes están atentos de nosotros en el programa. En esta visión también de los iluminados, de los grandes iniciados. Por supuesto que los grandes mitos órficos y de otras escuelas, en Egipto, en Persia, pues siempre hay libros de Jesús, hay varias hipótesis, por eso digo, no hay una concluyente, no hay una que en un libro, o llamémosle, vayas a encontrar como la absoluta. Claro. No. Pero además, el hecho de que nuestro auditorio esté atento y nos aporte información, no saben, eso es muy estimulante para nosotros. Perdón, volvemos a rosario. Sí, entonces fue de mi tiempo en Corea en el 2008, te decía, fui al Congreso Mundial, expuse un tema, se publicó mi artículo allá. Y pues yo siempre he estado muy ligado al budismo desde los 15 años, 14, 15 años. Sí. Es una escuela, no la pudimos hablar ya hoy, era una de tus preguntas que me hacías fuera del aire, que si era una filosofía, es una religión atea, algunos dicen, una psicología, una ética. ¿Qué es el budismo? Te iba a decir, no, a los budistas puros no les gusta que se le diga budismo por el ismo. El término correcto debe ser en sánscrito Buddha-dharma. Buddha-dharma, el camino del Buda. Entonces, allá lo compré. Me lo bendijo un monje budista. Yo vivía allá 3 días con monjes budistas en el monasterio. Y me lo bendijo. Y bueno, desde ya lo tengo. De pronto, en algunas ocasiones lo tengo siempre en mi casa. En algunas ocasiones lo uso, lo porto. Y siempre en mi casa lo tengo como en un altarcito que tengo. De hecho, en esta visión mía muy ecléctica de los iniciados, donde hay también cosas que me traje de Rumania de cristianismo ortodoxo, ¿no? Arte bizantino, hay cosas de filosofía, hay cosas de budismo. Entonces ahí tengo un altar en mi casa y ahí están siempre como amuletos, como protectores. Y a veces los porto, voy cambiando.
pero pues hoy resultó que lo traía. Bueno, otro día vamos a hablar de amuletos, porque... O de Cristo, sí. La etapa perdida de Cristo, y ponemos sobre la mesa con las personas del auditorio que supongo que si les interesó el tema estarán muy al pendiente. Pero además, quien quiera venir con nosotros, claro, venir al programa, por supuesto. Que nos manden en el programa que se va a subir a YouTube, a tu correo, a mi correo, a Canal Patrio, que hablen. Claro. Los invitamos y ponemos sobre la mesa las varias, tampoco son 1000, pero sí son una que otra, teorías que conocemos sobre las posibilidades de donde Cristo haya estado. Sí. Mira, Slime, cada vez que hablas de temas como en ese momento el rosario budista sí podemos decir, ¿verdad? Sí. Bueno, para ser propios con la mala del Buddha-dharma, sí. La mala del Buddha-dharma. En el caso, por ejemplo, en México, el ámbar, el significado del ámbar, el manejo de la energía, yo creo que son temas muy importantes que hay que conversar, porque tú tienes este rosario, ya lo estoy tocando, Sí, adelante. Ya estoy invadiendo tu territorio. A mí me lo dijo el monje y cada quien también le han dicho cosas distintas, pero a mí el monje budista que me lo dio y mi maestro que una vez vino, le pregunté, porque también traigo luego el benedictino, la medalla que me dio mi maestro, y él la exorcizó, la bendijo. Y una vez le pregunté al monje budista y a él, en partes distintas, quería ver qué me respondían, y casi me respondieron lo mismo. No importa que lo toques, lo que va a importar es la intención de quien lo toca. Si hay una intención negativa, una intención violenta, por supuesto que sí hay una invasión, ¿no? Porque es un protector, se disminuye la energía, lo que tú quieras en estas creencias un poco esotéricas. Pero cuando la intención es de curiosidad o de gente como tú, que es que completamente bondadosa la intención, al contrario, tú le transmites parte de tu energía. Entonces, mira, cómo el tema del día de hoy, filosofía, maestra de vida, cómo nos lleva a tantos temas, preguntando. Aquí ya me dejaste en la cabeza muchas, tenemos chat. A ver. Saludos de Tonalá. Filosofía, un tema muy interesante. Recomiendo un libro para introducirnos en la... ¿Para abajo? Hacia arriba. Es que filosofía, saludos de la familia Orozco. Un tema para introducirnos en la filosofía. Ya, se los recomiendo rápido y tiene que ver con el tema de la filosofía como maestra de vida. Pueden leer el libro siempre es el que recomiendo para iniciarse. Se llama Alain de Botton, el autor, y el libro se llama Las Consolaciones de la Filosofía. Está editado, creo que en este momento está por Punto de Lectura y por Taurus. Punto de Lectura es más barata, Taurus es lo mismo, cambia la edición, Taurus va a ser un poco más caro. Consolaciones de la filosofía en plural, porque está el libro de Boecio, un autor medieval, helenista medieval, que se llama La Consolación de la Filosofía, en singular. Este es Las Consolaciones de la Filosofía de Alain de Botton. Ese es el libro que puedo recomendar de inicio, un libro bastante agradable para un público en general, donde no es una filosofía tediosa, no es una filosofía demasiado estricta, demasiado técnica, sino una filosofía para todos. Muy bien. ¿Algo más? ¿Tenemos más chat? ¿Tenemos más chat? A ver. Pues, creo que mientras más abierto estés a escuchar ideas, más cosas podrás aprender. Claro, por supuesto que sí. Claro que sí. Sí. Ojalá. Si tuviéramos el respeto a las personas de la tercera edad, los jóvenes aprenderíamos mucho. ¿Cómo puede haber una conexión entre los dos? ¿Cómo existe algún texto que recomienda? Se empiezan a juntar los mensajes. ¿Quién nos escribió este mensaje? De San Martín, Esther Velázquez, es el de... Sí, una conexión, hay uno de Esther Velázquez. Y Esther Velázquez, sí, Esther Velázquez es el de los jóvenes y los ancianos. Oye, qué interesante. ¿Cómo lograr el tema? A ver, los invitamos, Esther, te invitamos a que vengas aquí al programa. Fíjate,
¿Cómo logramos esta conexión entre personas jóvenes y personas de la tercera edad? Claro, podemos hablar incluso de los valores que había en el México prehispánico en torno a los ancianos, como lo decía hace rato, y en general en el mundo, la figura del anciano como el sabio, como el venerable, como el respetable. Senador viene de ahí, la palabra senador, de latinos. El senador debía ser una persona senectud. Debía ser una persona ya vieja. Incluso hoy nuestros senadores supuestamente deben tener, tienen una edad. O sea, solamente a partir de cierta edad puede ser senador. No puede ser un senador de 20 años. Claro. Diputado sí, pero senador no. Porque se supone que es la experiencia y esto. Pero bueno, ahí está justo donde digo que no siempre se cumple. ¿Hay más? ¿Uno más? A ver. Esperamos el mensaje. Sí. Maestro y filósofo Slimen, siempre fan de usted. Muchas gracias. ¿Quién es? ¿Quién te escribe? Cristian. Ahí está, muchas gracias. Oye, además, qué gusto que los alumnos también se expresen de esta manera. Claro que sí, no. Ya llegamos al final del programa, cuando estamos encarrerados. Slimen. Jesús, muchas gracias. Mira, por todo. La respuesta de nuestro auditorio, yo creo que habla de tu carisma. Gracias. Para comunicar las ideas. Y si gustan venir, claro, si quieren que esté yo aquí el primer jueves de cada mes, para que la gente... El próximo mes nada más les tenemos una plática sobre el grupo de personas que promueven el regreso de la monarquía a México. ¡Ándale! Voy a traer a personas que promueven la monarquía a México. No se vayan, porque tenemos otros invitados y haremos un breve paréntesis nada más. Isabel, muchas gracias. Gracias. Gracias, Slimen. Cuídate, Jesús. Igualmente, gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.